Bueno, soy Steffi Leiva, soy una persona ciega, me reconozco con los pronombres de ella, como de mujer, y nada, pertenezco a FEMACU y tengo la editorial Tricípite de juegos de mesa con accesibilidad universal, y bueno, FEMACU que es como una organización que ahora es fundación, que se encarga de hacer que los movimientos feministas y las organizaciones feministas sean accesibles para todas las personas. En relación a tu trabajo y tu conocimiento en relación a género y discapacidad, me gustaría saber tu opinión sobre cómo la falta de estadística en estos estudios que estén vinculados a discapacidad afecta el desarrollo de las personas con discapacidad, en especial a mujeres y niñas con discapacidad. Es una pregunta compleja porque, en primer lugar, claro, en la encuesta de discapacidad sí se hace una distinción entre mujeres y hombres, y niñas y hombres. Entonces ya partimos como desde un binarismo de la discapacidad, ¿cierto? Y que el problema que tienen las personas con discapacidad es que suelen ser como que no tuviéramos un género asociado, ¿cierto? Como una orientación sexual ni un género asociado. Entonces, partimos de la base de que hay un binarismo, pero peor que un binarismo, hay una inexistencia del género hacia las personas con discapacidad. Y en cuanto a las encuestas de género específicamente, las mujeres y niñas en particular con discapacidad no solamente sufren violencia de género, sino que sufren violencias más allá de eso y de la discapacidad, que están enfocadas en el entorno, en la familia, en la estructural, en todos los ámbitos, en todos los sistemas. Y esto lo que genera es que no se aborden como se debe abordar la violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad, y ni qué decir hacia las disidencias con discapacidad. Entonces, para poder abordar la violencia de género en personas con discapacidad, específicamente niñas y mujeres, tenemos que cambiar el paradigma que tenemos sobre la violencia. Y tenemos que entender que las mujeres y niñas con discapacidad no es como que solo suframos violencia por ser mujeres y niñas, sino que hay una violencia capacitista, hay una violencia de género y hay otras violencias que no son abordadas, como el abandono, la falta de cuidado, etc. Entonces, para poder hacerlo, hay que partir desde esa base. Y claro, hace falta desde la estadística porque, claro, tenemos dos variables también. Una, las mujeres con discapacidad que sufren violencia, y otra, las mujeres sin discapacidad que tienen o presentan algún tipo de discapacidad producto de la violencia. Entonces tenemos que pensar en todas las dimensiones que hay en cuanto al género y la discapacidad. Y necesitamos conocer esas estadísticas para poder abordar políticas públicas que traten esto. Porque claro, una mujer sin discapacidad va a sufrir violencia y sí, es terrible y todo. Pero, por ejemplo, justo hoy hablábamos de eso porque estábamos viendo como el plan de los derechos humanos que se compromete como Chile, y vimos justo el apartado de violencia hacia niñas y mujeres con discapacidad. Y decía como de los centros de acogida. Y nosotras sabemos que los centros de acogida de mujeres no están adaptados. ¿Y qué pasa si hay mujeres con discapacidad que sufren violencia? Siguen con esas mismas personas, y no solamente se sufre violencia por parte de la pareja, sino que también por parte de la familia. Entonces necesitamos saberlo, necesitamos saber cuántas somos, porque claro, no se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres con discapacidad hay, porque una mujer que presenta, que a causa de la violencia presenta discapacidad, no te va a decir que ella tiene discapacidad, porque no, porque antes que eso es una mujer que sufrió violencia
o que es sobreviviente de violencia antes que la discapacidad. Pero ahora y tiene que asumir su condición de discapacidad. Entonces, no se sabe bien cuántas hay realmente, porque las que hablamos de esto somos las que tenemos discapacidad desde nacimiento o que tuvimos una discapacidad a causa de otra cosa, nada que ver a la violencia. Entonces, tenemos que saberlo para poder atender a estas mujeres, a estas niñas o a estas disidencias. ¿Y por qué crees que este cruce, esta intersección entre violencia de género o diferentes tipos de violencia y mujeres y niñas con discapacidad no se da? Porque las personas con discapacidad no existimos, somos algo feo. No es para nada políticamente correcto, pero es una teoría que obviamente no solamente tengo yo, pero no muchos se atreven a decir. Como la discapacidad es fea y es como monstruosa para el resto de la población, no se aborda. ¿Cuáles son las discapacidades que sí se suelen abordar? Las que te generan lástima, como hablaríamos del porno inspiracional y todo esto, o las que son bonitas. Entonces, por ejemplo, las neurodivergencias se abordan porque es gente como físicamente que se ve, digamos, normal. Entonces, que se ve como cualquier otra persona y es como, wow, tengo neurodivergencia y se está hablando. Y hay gente que se le da voz para hablarlo. Personas sordas lo hicieron, pero porque presionaron mucho y se unieron y como que unieron la fuerza y todo, y ellas sí tienen un centro de la mujer y como que sí han tratado de abordar esta violencia hacia las mujeres sordas, que si tú te pones a hablar con personas sordas, la violencia que viven es brutal por la falta de comunicación y es un aislamiento que se genera mucho más y mucho peor que en cuanto a una persona que, claro, que sufre violencia y que no es sorda. Pero claro, se dio porque también la lengua de señas es bonita y es como una nueva lengua, entonces voy a aprender una lengua y me da un plus aprender una lengua, pero sigue siendo fea la discapacidad. Me gustaría saber si se puede considerar como actos violentos la falta de accesibilidad y las discriminaciones por omisión o desconocimiento que viven las mujeres y niñas con discapacidad en el cotidiano. Totalmente. Hay un texto que me hizo mucho sentido y que me hizo comprender como todo lo que uno vive y que las personas en general viven, que se llama como accesibilidad en clave de género. Y este texto también te habla de cómo la cotidianidad hace que tú sufras violencia. El solo hecho de que tú, no sé, siendo una persona ciega, vayas caminando por la calle y la gente tenga como la libertad de agarrarte de cualquier parte, de donde se le ocurra, sin pensar que eso te puede hacer daño, eso obviamente es una violencia y es una violencia que no se ve abordada. Entonces hay que dimensionar no solamente la violencia a nivel privada o oculta, sino que también lo público. El que también, no sé, por ejemplo, que andes en una silla y que la gente llega y te tome la silla y te mueva la silla, eso es netamente violencia. O cómo te hablan, o las cosas que te dicen, lo es, claramente. Entonces, y eso pasa por el mismo desconocimiento que hay, por también, claro, como si no se incluye en las estadísticas, no existe. Entonces, las mujeres con discapacidad, las niñas con discapacidad, las disidencias con discapacidad, no existimos dentro de un sistema. Es como la discapacidad, y la discapacidad es un global, no es nada más allá de eso. Y claro, ahí te estás dando cuenta de que no existe, de que no se piensen que las personas con discapacidad tienen género u orientación sexual, es esta misma violencia de decir que no hay, que las personas con discapacidad no tienen una sexualidad, de vulnerar tus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, al final termina siendo todo esto un círculo y una bola de nieve, porque es el círculo de la violencia y este círculo
va englobando más y más y más y más y más violencias y al final llega un punto que te explota, pero tienes que explotar silenciosamente, no puedes explotar ruidosamente. Steffi, ¿cómo influyen o pueden influir los estereotipos y prejuicios hacia las mujeres y niñas con discapacidad para que sean objeto de algún tipo de violencia? Es difícil porque, claro, al final puedes caer en manos de personas narcisistas o que son violentos porque te ven más vulnerable. Entonces, al verte más vulnerable, puede haber esta complicación, la persona no pueda como defenderse en torno a esa violencia. Eso lo digo como en cuanto a relaciones de pareja y que también puede haber como fetiches en cuanto a personas con discapacidad, como parafilias en cuanto a personas con discapacidad, que eso puede haber como en todo orden de cosas, pero lo puede haber. Puede haber como en torno a los estereotipos y prejuicios que tiene la familia cuando nace o tienen una persona con discapacidad, porque los estereotipos que se tienen son como, no tiene que salir, no tiene que hacer nada, no tiene que andar sola. Entonces la violencia se da muchas veces por la sobreprotección. Entonces tú ves, no sé, tú te vienes, yo estoy ahora en La Serena, te vienes al norte y te vas a sectores más rurales o a sectores más alejados, más aislados, y las personas no salen de sus casas. Y si salen, tienen que salir con alguien. Entonces, al final, es muy fácil poder caer en violencia porque te pasa de tu familia que te está oprimiendo y que tú no sabes cómo, uno dice como, no, cómo mi familia me está protegiendo. Tu familia muchas veces te está violentando, como con esa sobreprotección. O, en su defecto, por el abandono, por la falta de cuidados y todo esto. Entonces, afecta en, por ejemplo, que se piense que las personas con discapacidad no tenemos una sexualidad o que somos hipersexuados. Afecta en cuanto a la esterilización forzosa, que se sigue ejerciendo. Y que hablando con mujeres sordas, mujeres ciegas o con discapacidad física, muchas se han enterado ahora que fueron esterilizadas por su familia. Entonces siguen habiendo vulneraciones desde esa perspectiva. Y también como en la pareja de solamente yo te puedo proteger y solamente yo te puedo cuidar y tú necesitas siempre de mis cuidados y omitir información, porque claro, ¿a quién se dirigen? Al acompañante, porque la persona con discapacidad no se puede comunicar o no lo va a entender. Entonces tú vas a los servicios y no se dirigen a ti si es que vas con alguien, sino que se dirigen a tu acompañante. Entonces, hay muchas formas de abordarlo y yo creo que es muy complejo como decirlo, pero al final todas estas violencias se basan en las creencias que se tienen hacia las personas. Y Steffi, ya para finalizar, ¿qué crees que se puede hacer para mejorar esta situación? Para ir disminuyendo este tipo de violencia. Yo creo que lo primero es, claro, visibilizar. Visibilizar, educar, formarse y claramente exigir estadísticas. Exigir que se vean las estadísticas de las mujeres con discapacidad, de las mujeres niñas y disidencias con discapacidad que sufren violencia. No voy a decir supervivientes de violencia porque no lo son, siguen estando en esa violencia. Hacer todas estas distinciones que, claro, quienes tengan voz
la alcen y puedan decirlo y lo podamos exigir de una u otra manera, y que si este plan que leímos recién que nos dimos cuenta, o sea, era un plan entre el 2017 y 2021, 2018 y 2021, que tenía que haber abordado la violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad, y no se ha hecho absolutamente nada. Yo no he visto ninguna campaña del Cernamex ni ninguna intención por parte de ellos de querer informarse, de querer asesorarse, de querer incluir a personas con discapacidad dentro de esto. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacer la incidencia. La forma que nosotras hemos encontrado en un principio ha sido yendo a trabajar con las mismas comunidades de personas con discapacidad, que sean mujeres y disidencia, principalmente mujeres.